Hola, soy Lautaro, compañero de Megafon. Hoy vamos a seguir con la videotutoría de Historia Constitucional, en este caso con la unidad 11 que se titula El orden conservador. Esta bolilla comienza con la campaña del desierto que va de 1878 a 1885. Roca, que había sido el ministro de Guerra y Marina en 1878, fue encomendado a recuperar, si se quiere decir, los territorios que eran de la nación. Básicamente va a continuar una guerra que se venía librando con los indígenas, pero ahora más institucionalizada y elaborada como un plan. La campaña va a durar 6 años, que es la que preside Roca, y la primera, entre el 78 y el 79, va a quebrar la primera resistencia indígena. Ya para la segunda etapa va a llegar a Río Negro y la tercera va a ir hasta la Patagonia y la región andina. Se caracterizan por la matanza y esclavitud de los originarios. No intentan como reinstitucionalizar a los indígenas, sino que simplemente los masacran, quedando toda esa población prácticamente, o sea, todo ese territorio prácticamente sin población, cosa que crea una diferencia entre las provincias bastante grandes, incorporándose La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, prácticamente sin población para habitarlas, ya que fueron masacrados todos los originarios. Se va a sancionar una ley para premiar a los participantes de esta campaña. Luego, siguiendo con el proceso institucional de Buenos Aires, que vimos que asumía Tejedor como un pacto entre querían ser presidentes, va a querer también ser presidente Tejedor, pero va a competir con Roca, que venía de una campaña del desierto muy exitosa y venía con un poder político bastante importante. Para ello Tejedor va a formar una Guardia Nacional Bonaerense que va a buscar enfrentarlo. En el 80 lo que va a hacer el Tejedor va a ser intentar desarticular la Liga de Gobernadores, que básicamente era la burguesía del interior, que eran todos los gobiernos que habían puesto de facto o que habían puesto con intervenciones militares los presidentes de ese momento, como Mitre, al intentar desarticular una liga de gobernadores tan grande, que tenían tanto poder militar y que estaban tan conectadas, va a terminar siendo derrotado y se va a realizar las elecciones de electores para presidente. Avellaneda va a ser tiroteado y el presidente igualmente se negaba a actuar. La Cámara de Diputados va a incorporar nuevos miembros del interior, que van a ser todos partidarios de Roca, y en el recinto van a ser tomados por riferos, que estos eran mandados por Tejedor. Va a intervenir Mitre y va a lograr tranquilizar un poco la situación. Esto va a llevar a que Roca y Tejedor se reúnan, y lo que va a exigir Tejedor va a ser que Roca decline su candidatura presidencial, lo cual Roca no acepta, y la provincia se va a armar con 5.000 fusiles y el presidente va a denunciar un lanzamiento en armas. Se va a designar Belgrano como residencia de las autoridades. Se va a reunir los colegios electorales y van a votar a Roca. Mitre va a olvidar la paz que estaba estableciendo y va a asumir la representación de Corrientes. Va a formar una alianza con Tejedor y van a buscar una guerra. Se van a enfrentar y los de Buenos Aires con los de Corrientes sumados van a salir perdiendo y se van a ir. Va a haber más enfrentamientos donde siempre va a terminar ganando el presidente y va a decretar un estado de sitio durante 100 días en Buenos Aires. Mitre, que era parte de la guerra de la mano de Tejedor, se va a presentar como comisionado de Buenos Aires, dando Tejedor la renuncia como gobernador, y lo que va a pedir Mitre va a hacer que respeten las autoridades provinciales. Lo firma con Avellaneda y Avellaneda acepta. El Congreso va a designar una comisión para entrevistarse con el gobernador de Buenos Aires, que iba a ser electo Moreno, con la intención de federalizar la provincia. La respuesta del gobernador Moreno va a ser dividir la ciudad, darles un territorio para federalizar y el otro que quede como Buenos Aires y tenga su autonomía todavía. El Congreso no acepta y entiende como una única solución disolver la legislatura porteña. Pero ¿qué pasa? Avellaneda había firmado con Mitre que iban a respetar las autoridades provinciales, entonces no puede disolver la legislatura porteña si mantiene ese trato al pie. Entonces va a requerir la renuncia al no poder cumplir con lo que había prometido, y el Congreso va a rechazar la renuncia de Avellaneda y va a continuar a Avellaneda intentando vetar la ley de la disolución de la legislatura. El Congreso avanza todavía más y va a promulgar esta ley con 2/3 del Congreso. Se va a declarar capital de la República el municipio y la ciudad de Buenos Aires. También lo que va a hacer que todos los establecimientos y edificios públicos van a quedar bajo la jurisdicción de la nación, excepto el Banco Provincia, los ferrocarriles y el telégrafo, que ellos van a seguir siendo parte de la provincia de Buenos Aires. La nación va a tomar toda la deuda que tenía la provincia y, debido a esto, a que se federaliza Buenos Aires, la provincia se va a quedar sin una capital propia. ¿Qué pasa? El gobernador de Buenos Aires, que en ese momento era Dardo Rocha, va a buscar una capital para que gobierne la provincia. Van a surgir muchas propuestas de lugares o localidades para federalizar, pero la que elige Rocha va a ser Ensenada,
como capital provisorio, mientras va a construir una ciudad que estaba pensada para recibir el gobierno provincial y ser la capital provincial. Así, en 1882 se va a fundar La Plata y va a pasar a ser la capital de la provincia. Durante estos gobiernos conservadores, lo que se va a ver va a ser que la élite de los políticos e intelectuales que iba a dirigir el país en estos años, entre 1880 y 1916, van a compartir una ideología muy liberal y establecer sus ideas bajo un estado gendarme. Va a ser un gobierno para pocos, para un beneficio propio y también el beneficio de Inglaterra, como se va a ver más adelante. Va a ser una democracia restringida para mantener el poder político y van a establecer el sistema de corrupción en las elecciones, estableciendo todo como ellos querían y bajo su mirada liberal, siendo así perseguidos los que pensaban distintos bajo con el uso de las fuerzas militares. El modelo económico que eligieron era el pastoril exportador con el objetivo de proveer a Gran Bretaña sobre todo. Argentina va a lograr muchos ingresos, pero iban a permanecer concentrados entre los privados que elaboraban la tierra, pero entre los dueños de esas tierras. Va a criticar los sistemas económicos que tenían ideas proteccionistas, se va a basar en el comercio exterior, va a buscar inversiones extranjeras solamente para el campo, va a traer mucha inmigración de mano de obra y va a establecer un libre cambio durante su gobierno. Se va a impedir el crecimiento de cualquier economía que buscara incentivar un desarrollo capitalista. Lo único que querían era exportar comida y materias primas, pero no buscaba industrializar más allá del país, sino que todo lo contrario. Cualquier indicio de industrializar el país iba a ser completamente impedido. Toda la riqueza iba a quedar en manos de los terratenientes y privados, haciendo que este boom económico que se conoce, que se titula como el momento en que Argentina era potencia mundial, básicamente lo único que iba a hacer era beneficiar a los terratenientes, pero ni siquiera beneficiaba al Estado que apoyaba este sistema, sino que iban a ir a unos pocos que eran dueños de las tierras. Este gobierno, además, lo que hace es tomar mucha deuda, pensando que con este boom económico se iba a saldar, pero al no tener esos ingresos, al no llegarle al Tesoro Nacional, ya que no había prácticamente aduanas, toda la deuda no se pudo pagar, ya que no llegaba ingresos al país. En 1896 va a asumir Juárez Celman, siguiendo con este modelo, y va a también ser presidente del Partido Autonomista Nacional, que se conocía como PAN. Estos gobiernos se van a conocer como unicato, que deriva como gobierno del único, que básicamente lo que significa es que es el gobierno de unos pocos. Crece la figura de Hipólito Yrigoyen, que va a establecer dos categorías con las que se va a hacer conocido, que va a ser la causa, que era la Unión Cívica Radical, y el régimen, que iba a ser el PAN. El radicalismo lo que significaba era la causa de la nación contra el régimen de los conservadores. Lo que hace es un sistema para perpetuarse en el poder, que con Juárez Celman lo que va a ser elaborarlo, profundizarlo un poco más, ya que la sociedad empieza a desconfiar de estos gobiernos conservadores y van a necesitar más violencia, más coacción y más control de las elecciones para poder seguir gobernando, que es contra lo que lucha Yrigoyen y lo que lucha la Unión Cívica, que iban a pedir elecciones limpias. El voto era cantado, no era obligatorio y debían inscribirse previamente en el registro, siendo así que menos de un 5% de la población era la que iba a votar. Los nuevos partidos que iban surgiendo iban a pedir un cambio urgente en el sistema electoral, pero esto no se iba a ver hasta mucho tiempo después. Una característica común de los gobiernos conservadores iba a ser la legislación laica, que llegando al poder, la idea central era la unidad nacional, pero no contando con la iglesia, sino que iba a separarse hasta romper relaciones con la iglesia. La educación iba a pasar a ser pública, laica y obligatoria. El registro civil de las personas, nacimientos, casamientos y defunciones iban a estar a cargo del gobierno y no de la iglesia, y provocan un enfrentamiento que va a terminar con la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Además, estos abusaron tanto del crédito interno en todo el gobierno conservador que la deuda desde 1880 hasta 4 años después, 1884, iba a duplicarse de 55 millones a 127 millones de dólares. Gracias a esta deuda se va a mejorar la infraestructura del país, pero la única infraestructura que se iba a mejorar iba a ser la de Buenos Aires, teniendo el resto de las provincias prácticamente nada de ingresos y nada de deuda utilizada para favorecer a las provincias. Este gobierno también lo que se va a caracterizar va a ser por el modelo agroexportador, que iba a ser muy impulsado y muy defendido por la generación del 80. Va a plasmar un modelo de país agroexportador liberal y positivista. El crecimiento acelerado estuvo muy arraigado en la incorporación al mercado internacional como uno de los principales productores de materias primas, sobre todo vinculado con los ingleses. En este momento es en que se dice que Argentina iba a ser era una potencia mundial, pero nos convertimos en una granja del Imperio Británico, mientras todo el resto de países, con una mejoría por ahí un poco más desacelerada, iban a empezar a industrializar, mientras nosotros nos quedamos
en el modelo agroexportador. Va a generar muchos ingresos, pero también, repito, no se iban a repartir, teniendo todo el ingreso concentrado en unos pocos, pero el gobierno se están enfrentando a bastantes crisis económicas al no tener un ingreso real. Se va a transcurrir 31 años desde la última reforma y se va a hacer un censo en 1895 en donde va a tener que adecuarse el artículo que fijaba la cantidad de diputados de cada provincia. El Congreso va a declarar una necesidad de la reforma y va a establecer como objetivo realizar 3 reformas. Uno iba a ser el número de habitantes para establecer los diputados, otro va a ser el número de los ministros del Poder Ejecutivo y la otra va a ser modificar la restricción de instalar aduanas libres en el sur de la República. ¿Qué pasa? Esta convención va a durar 15 días, pero lo que se establece acá es el poder constituido extraordinario, que básicamente, aunque el Congreso presenta estas reformas, ellos no estaban obligados a reformar todos los puntos que declaraban la necesidad de la reforma, sino que ellos tenían una autonomía o una supremacía en el Poder Constituyente para sancionar lo que ellos consideraban necesario. Entonces, se borra de la necesidad de la reforma la modificación de las aduanas y queda solamente reformado la cantidad de diputados, que básicamente iba a ser 1 cada 33.000 o fracción que no baje de 16.500, pero también establecía que después de cada censo el Congreso iba a dictar una ley para establecer la cantidad sin tener que hacer todo este proceso de convocar una convención. También va a establecer que los ministros iban a pasar a ser 8 y también iba a delegar en el Congreso a que sancione una ley para establecer cuáles iban a ser los ramos o las ramas que iban a gobernar cada ministro. A partir de la presidencia de Mitre, se va a fomentar una inmigración masiva sin planificación. Lo único que se va a buscar va a ser mano de obra barata y traer muchos inmigrantes al país para eso, para empezar a abastecer todavía más el mercado, ya que al tener un gobierno de modelo agroexportador y teniendo tanto mercado que abastecer, teniendo una población tan chica, no iba a poder abastecer todo el mercado internacional. Entonces lo que va a hacer va a ser crear el Departamento General de Inmigración, que va a establecer la forma de alojarlos y va a ser previo al funcionamiento de empresas privadas de colonización, lo cual dio lugar a muchos abusos de inmigrantes. Entre 1857 y 1914 van a llegar más de 4,5 millones de personas y para 1914 van a vivir más de 2,5 millones de extranjeros. Así lo que sucede es que va a llegar a la Argentina el movimiento obrero, que en 1891 se va a formar la Federación de Trabajadores de Argentina, que estas ideas iban a ser traídas de Europa, donde estaban naciendo ideologías como el socialismo y el anarquismo. El anarquismo era una idea que se desarrollaba entre los obreros que eran sometidos a las peores condiciones en Europa, que venían acá en busca de oportunidades y se establecían a las mismas condiciones. Entonces van a militar la destrucción del aparato estatal como lo hacían en Europa. Un desprendimiento del anarquismo y del socialismo iba a ser el sindicalismo, que a diferencia de ellos, lo que iban a hacer era valerse de la organización obrera para luchar por las clases. En 1901 va a surgir la Federación Obrera Argentina y los socialistas se separan de esta federación. Las políticas laborales del Estado, dejando mucho que desear con jornadas de 9 a 10 horas de trabajo, sin descanso y previsión social, va a llevar a que las huelgas paralicen toda la economía. Siendo esto no pudiendo sostenerlo el gobierno, va a reprimir muy fuertemente, causando muchísimas víctimas, tratando de dominar la situación. Pero la clase obrera no iba a frenar, iban a seguir reclamando un aumento y una disminución de la jornada. Según la clase dominante, estos obreros habían llegado demasiado lejos. Entonces el gobierno lo que va a hacer en 1902 va a ser dictar la ley de residencia. Esta ley lo que hacía era facultar al Ejecutivo a expulsarle del país a los extranjeros que comprometían el orden público, ¿sí? O también si eran perseguidos por tribunales extranjeros, o sea, europeos que en su país formaban organizaciones de trabajadores o sindicatos, si venían acá y se los consideraba como perseguidos, también iban a ser expulsados del país. Esta ley, en conjunto a un estado de sitio que también fue adoptado por el gobierno, llevó a prácticamente eliminar todos los derechos de las personas o de los inmigrantes. El Poder Ejecutivo va a plantear elaborar un código laboral para establecer un poco de paz entre los trabajadores y el gobierno, donde van a disminuir la carga horaria, van a suprimir el trabajo nocturno y va a reconocer a las organizaciones obreras. Pero el Partido Socialista lo que hace es lanzarse contra el proyecto, ya que muchas de las reformas que ellos pedían no eran parte de este código laboral, y si se sancionaba el código laboral, lo que iba a pasar es que la mayoría de trabajadores no iban a seguir con la lucha, quedando muchos derechos por conquistar. Entonces, al lanzarse el proyecto, este va a ser rechazado. Los partidos políticos, además del socialismo y el anarquismo, iban a ser el Partido Autonomista Nacional, que era el PAN, que iba a ser el creado por los gobiernos nacionales. Iba a ser el conservador y estaba en 1874 formado por los partidos autonomistas de Alsina y el nacional, que era el presidente Avellaneda. Era la fuerza política oficialista
y se caracterizaba por la corrupción y el elitismo político. Manejaban toda la Liga de Gobernadores y se aseguraban de ganar todas las elecciones. Dentro de estos también se destacan Roca, Juárez Celman y Pellegrini. La Unión Cívica se forma debido a la crisis económica del gobierno conservador, sobre todo se funda durante el gobierno de Mitre, empiezan a elaborar un modelo, eliminaba a los conservadores, iba a llevar a varios jóvenes a juntarse y van a conformar un partido opositor en 1890. Dentro de esto se encontraba Mitre, Alem, Irigoyen y Estrada. Van a provocar en un futuro la renuncia de Celman con un golpe cívico y sus ideas iban a estar centradas sobre todo en elecciones libres y combatir la corrupción. En 1892 lo que pasa es que van a tomar mucha fuerza esta Unión Cívica y Mitre va a negociar con Roca para construir una fórmula entre ambos bandos, los autonomistas y la Unión Cívica. Dentro de la Unión Cívica no todos están de acuerdo con un negocio con los conservadores, sino lo que buscaban realmente era enfrentarlos y no aliarse. Entonces va a separar a este partido, a la Unión Cívica, quedando los militaristas en la Unión Cívica Nacional y los antiacuerdistas, que van a ser liderados por Irigoyen y Alem en la Unión Cívica Radical. Los radicales parecían estar muy encaminados a ganar, pero el régimen lo que va a hacer va a ser declarar un estado de sitio y va a encarcelar a todos los radicales. En el 96 se va a suicidar Alem. El Partido Radical va a estar dividido entre bernardistas, que van a ser de Bernardo Irigoyen, y hipolitistas, que van a ser de Hipólito Yrigoyen. Hipólito va a comprender que la situación de participar en las elecciones iba a ser imposible, entonces lo que opta como medida política va a ser, o como una de sus banderas, va a ser no presentarse a elecciones. Hipólito no va a querer presentarse a elecciones hasta un tiempo después. Situación que va a terminar con la ley Sáenz Peña. También se crea el Partido Socialista, que ya lo vimos anteriormente, que básicamente eran todas las agrupaciones obreras, y también estaban dentro de este partido los anarquistas, que igual después se terminan separando. Así se da por concluida la bolilla 11 de Historia Constitucional. Recuerden que esto es para apoyo de la lectura y no para el estudio individual. Esto es Historia Constitucional con Megafón.